Tejido axilar que tiene una base, ¿no? Un vértice y 4 ¿qué? Paredes. Y parte del contenido que es la arteria que axilar, plexo que braquial, vena axilar y sus afluentes, todo eso, ¿no? Vamos a pinchar ¿qué? 95, la arteria que axilar. ¿Cómo sé que estoy pinchando en el lugar adecuado? Por sus referencias, ¿no? Sus límites. ¿Cuál es el límite de la arteria axilar con la arteria subclavia? Porque recordemos que la arteria axilar es una continuación de la arteria ¿qué? Subclavia. ¿Cuál es su referencia? La primera ¿qué? Costilla. ¿Pero qué parte de la primera costilla? Su borde ¿qué? Lateral. Ahí tenemos la primera costilla. Este es su borde lateral. Así que, miren dónde está pinchado. ¿Qué es? ¿Arteria axilar o arteria subclavia? ¿Qué dicen? Este es borde lateral de la primera costilla. ¿Qué dice? ¿Es arteria axilar o subclavia? ¿Qué es? Subclavia. Este es el borde lateral de la primera costilla. ¿Arteria qué? ¿Subclavia o axilar? Axilar. Es una arteria qué? Axilar. Ujú. 28. ¿Qué sería qué? ¿Arteria qué? Subclavia. ¿Ya? Arteria qué? Subclavia. ¿Qué vamos a decir de la arteria subclavia? La arteria subclavia ¿qué? Derecha, ¿de dónde nace? Del tronco ¿qué? Brachiocefálico. Brachiocefálico. La arteria subclavia izquierda directamente nace ¿de dónde? Del arco aórtico. Del arco aórtico. Ok. Ahora, ¿hasta dónde es arteria axilar? ¿Cuál es mi referencia? El borde lateral de la primera costilla. Ahí nace. Pero ¿hasta dónde es arteria axilar? Hasta. ¿Dónde? Cosales. ¿Hasta dónde? Giovanni. Hasta En teoría, ¿en qué van? atrasados. ¿No? Atrasados de hueso. ¿Eso? Sí. Ojo, ¿esto qué es? Este es el cesato ¿qué? Anterior. Anterior, por si acaso. Este es el subescapular que hemos visto. Ahora, el que está viniendo, es el músculo ¿qué? Dorsal ancho, por si acaso. ¿Ya? Recordemos que el dorsal ancho, miren, ¿dónde está yendo? Excelente. Este es el pectoral ¿qué? Mayor, que está yendo al labio ¿qué? Lateral del surco intertubercular, por si acaso, que igual también hemos pinchado. Ahora, ¿qué me falta? Un músculo que nace de la cara posterior ¿de qué? De la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. ¿De qué músculo estoy hablando? ¿Cuál es? Causales. Mira, alguien la corta. ¿Qué? Ángulo inferior. Era. Cara posterior. Cara posterior. Porque el redondo menor, ¿dónde nace? Del borde lateral. De la escápula. Ok. Dorsal ancho. Cesato anterior. Y este es el músculo ¿qué? Redondo ¿qué? Mayor. Eso va a ser mi referencia. Porque, ¿qué voy a decir? Esta va a ser arteria ¿qué? ¿Cuál es mi límite? El borde inferior del músculo redondo ¿qué? Mayor, por si acaso. ¿Hay redondo qué? Menor. Al redondo menor, ¿con qué lo voy a relacionar? Con el manguito rotador, juntamente con el supra infraespinoso y el subescapular. Pero al redondo mayor lo relaciono ¿qué? Límite entre la arteria ¿qué? Axilar y arteria ¿qué? Humeral, por si acaso. Si no, ahí tenemos redondo ¿qué? Mayor, su borde. Si no, este sigue siendo ¿qué? Arteria ¿qué? Axilar. Número 26.
Arteria axilar. Esa va a ser arteria ¿qué? ¿Verdad? Humeral o braquial. 69. Arteria humeral o braquial. ¿Qué va a decir? Es una continuación de la arteria ¿qué? Axilar. Axilar. ¿Cuál es mi referencia? El borde inferior del redondo mayor. Del músculo redondo mayor, ¿no? Ahora, la arteria humeral, como ven, está yendo medial a nivel de brazo. ¿Dónde termina? En la fosa ¿qué? Del codo. Dice que termina a nivel de qué? A nivel del cuello, ¿de qué? Del radio, por si acaso. Ahí va a terminar. Dividiéndose en sus dos arterias. Lateralmente la radial, medialmente la cubital ulnar, ¿no? ¿Ok? Ahora, pero la arteria axilar, ¿ya? Se va a dividir en sus tres porciones. ¿Gracias a quién? ¿Quién divide a la arteria axilar en sus tres porciones? ¿Qué estructura? ¿Mm? Este musculito. Este músculo se inserta en la pons coracoides. Pectoralmente. ¿Pectoral qué? Menor. Así que, ¿cuál de los músculos pectorales divide la arteria axilar en sus tres porciones? Menor. El menor, por si acaso. ¿Ya? Ahora, primera porción, ¿de dónde a dónde es? Del borde lateral de la primera costilla, ¿dónde? Al borde medial del músculo pectoral, ¿qué? No, por si acaso. ¿Y qué nace de ahí? Una arteria, solamente una arteria. La arteria torácica, ¿qué? Superior, 6-8. Ahora, ¿dónde es eso? Eso se ve mejor donde hemos dicho. ¿Qué arteria dijo? Arteria torácica superior. Pero vamos a pinchar. ¿Dónde? Vamos a ver esta cabecita. Torácica superior. Esa es la torácica. Ah, no, este no es. Esto no, Sí, no es, no es. que yo estaba. Ah, no. Estabas diciendo. Flores. Va a venir tu yunta. Yo creo que va a llegar tarde. Porque se encontró un pedito que. Esta vez no. ¿Qué? Esta vez no. Sí, eso, ¿no? ¿Rompieron la torácica de ojo? ¿Por qué no se ve? Trabajar un poco más. Músculo pectoral. Este sería la subescapular. Aquí estarían las circunflejas humerales. Esta es la torácica aquí, lateral. Y una tiene que perderse posteriormente, que es la arteria aquí. Esta es la toracocromial. Y esta sería la torácica aquí. Espera, es una conexión. No cortamos, cierra. ¿Ok? Esta es la arteria torácica aquí, superior. Esta va a ser la toracoacromial, por si acaso. ¿Qué arteria nace de la primera porción de la arteria axilar? ¿La arteria que conchó? Torácica superior. Ajá. Ok. Arteria torácica aquí, superior. Nace de la primera porción de la arteria que axilar y sigue a los dos primeros espacios intercostales. Y bueno, aquí 89.
De la segunda porción, ¿qué nace? La segunda porción se encuentra detrás de qué? Del músculo pectoral ¿qué? Menor. O si quieren, se encuentra entre el borde ¿qué? Medial del músculo ¿qué? Pectoral menor y termina en el borde ¿qué? Lateral del músculo pectoral ¿qué? Menor, ¿no? Tiene dos arterias. Una es la arteria tóraco-acromial y la otra es la torácica lateral. ¿Cómo encuentro a la tóraco-acromial? Se encuentra en relación ¿qué? Al borde ¿qué? Medial de ¿qué? Del músculo pectoral ¿qué? Menor. Arteria ¿qué? Tóraco acromial. Esta arteria va a tener cuatro ramitos. Un ramo que a la región deltoidea, un ramito que a la región que acromial, un ramito que a la región que clavicular y un ramito que a la región que pectoral, por si acaso. ¿58? Esta va a ser la arteria que torácica lateral. Arteria torácica que lateral. También es un ramo de la arteria que axilar. La arteria torácica lateral nace de la segunda porción de la arteria axilar. Cerca que al borde que lateral del músculo pectoral que menor, por si acaso. Va a ir hacia dónde? Hacia la parte lateral del tórax, porque llega la parte lateral del tórax. En algunos casos también llega que la parte lateral de qué? De la región mamaria, dice, ¿no? Me voy con quién? Con la tercera porción de la arteria que axilar. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina la segunda? Es decir, en el borde lateral del músculo que pectoral que menor. ¿Hasta dónde? Hasta el borde que inferior del músculo redondo que. Perdón, ¿qué es redondo? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, porque el menor relacionamos con qué? Sí, con el manguito. Con el manguito, ¿no? Y de esta tercera porción hacen tres ramos. Esta que lo seguimos, miren. Si lo seguimos, esta arteria está yendo ¿dónde? Al borde ¿qué? Lateral de ¿dónde? De la escápula. Y esa arteria, su recorrido de esa arteria, ¿cuál es? La arteria que es subescapular, por si acaso. 48, arteria ¿qué? Subescapular. La arteria subescapular, como ven, es rama de la arteria axilar. De su tercera porción va a ir hacia el borde lateral. Se van a estomosar con la arteria que es supraescapular. Se van a estomosar con qué? Con la arteria que es dorsal de la escápula. Ok. Y me voy con esta. Esta arteria, miren, está yendo más o menos a nivel de qué? Del cuello quirúrgico del húmero. Y son dos. Ambas se llaman ¿qué? Arterias circunflejas ¿qué? Humerales. Una es anterior y una es ¿qué? Posterior. La literatura dice que el que es más grueso es el posterior. Por ende, el 1 o el 2 es la arteria circunfleja humeral posterior o anterior. En este caso posterior. 1, 2. 2. Miren el grosor de esa arteria. En comparación con esta. Así que esta es ¿qué? La arteria circunfleja humeral ¿qué? Anterior, la pequeña, la de menor calibre, ¿no? 78. Arteria circunfleja ¿qué? Humeral anterior. ¿Y esto va a ser qué? Arteria circunfleja ¿qué? Humeral ¿qué? Posterior. La literatura dice que ambas arterias pueden nacer por separado de la tercera porción de la arteria axilar o pueden salir de un tronco ¿qué?
Común, en este caso es tronco común o por separado. Común. Común. Por un mismo tronco, ¿no? Ya están. Los 6 ramos de qué, de la teoría qué. Axilar. ¿Qué más? Plexo. ¿Plexo qué? Braquial. Origen del plexo braquial. ¿Qué vamos a decir? ¿Mm? ¿Dónde nace el plexo braquial? ¿Mm? Es el doctor Espinosa. Sí, sí, como T1. Claro que sí, doctor. Solamente, digamos, me van a preguntar el precio, doctor, ¿qué les digo? Obligatorio. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? ¿De qué? Esto que vamos a ver. ¿Escrito? Ajá. ¿Con celular? Sí, los papeles. Ah, me he olvidado. Hay que hacer para eso. Un cuento. Peores esos, ¿o no? ¿Qué me he dicho? Origen del plexo braquial. ¿Qué dice la literatura? Nervio cervical, ¿qué? 5 Y T1. A T1. a T1, ¿no? Si me dices C5 y T1, yo diría 2 nerviositos nada más, ¿no ve? A hasta, ¿no ve? Nace de los nervios cervical 5, nervio cervical 6, nervio cervical 7, nervio cervical 8. Ojo, hay nervio cervical, ¿qué? 8. Pero solamente vértebras cervicales son 7, nada más. Nervio cervical 8 y torácica, ¿qué? Uno, son 5 por si acaso, ¿ya? Los ramos anteriores de esos 5 ramos forman, ¿qué? El origen de ¿qué? Del plexo, ¿qué? Braquial. El plexo braquial en su nacimiento va a formar primeramente, ¿qué? Raíces, ¿no? Raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos, ¿qué? Terminales, ¿no? Y bueno, veamos. ¿Crees que se vea todo? ¿Qué dices? ¿No? Se ve todo en esta cosita bonita, Sí. vas a ver. Se ve todas las raíces, se ve todos los troncos, todas las divisiones, todos los fascículos y todos los ramos terminales. Aquí va a estar como tipo medusa. 30. Miren, ahí está. En mi mente ya tiene que estar que tengo que tener aquí 5 raíces y ahí que va 1, 2, 3, 4 y 5. Por ende, este es el nervio cervical, ¿qué? 5. Número 30. Nervio cervical, ¿qué? 5. ¿No? ¿73? Es el nervio cervical, ¿qué? 5 será ¿cuál? 6. 73, nervio cervical 6.
94. Este nervio cervical, ¿qué? 7. 94, nervio cervical, ¿qué? 7. 44. Eso sería nervio cervical, ¿qué? 8. ¿Este nervio qué? Torácico, ¿qué? 1. ¿Está? Los 5 ramos. ¿Qué dice? Bien, ¿no? ¿Qué número es el nervio torácico? 60. Ah, de las raíces, ¿qué vienen? Troncos. ¿Cuántos son? Un superior, un medio y un inferior. Y me dice, ahí está, como dice la literatura. ¿El nervio cervical qué? 5, se une con el nervio cervical qué? 6. ¿Y qué forman? ¿El tronco qué? Superior. Número 70 y qué? 6. ¿Tronco qué? ¿Superior de quién? ¿Del plexo qué? Braquial. Tronco superior del plexo braquial. 6,5. El nervio cervical ¿qué? 7, solito va a formar ¿qué? El tronco ¿qué? Medio. No estoy diciendo tronco medial, por si acaso estoy diciendo tronco ¿qué? Medio. 65. ¿Tronco medio de quién? Del plexo ¿qué? Braquial. Ahora, 57. Miren, el tronco ¿qué? Perdón, ¿cuál tronco? El nervio ¿qué? Cervical ¿qué? 8. El nervio ¿qué? Torácico ¿qué? 1. Se unen y forman ¿qué? El tronco ¿qué? Inferior. ¿Ya? Número 57. Tronco ¿qué? Inferior del plexo ¿qué? Braquial. ¿Estamos? Ahora de los troncos que vienen. Exacto. Cada tronco se divide en 2 divisiones, una anterior y posterior. ¿Cuántas divisiones anteriores va a haber? Si hay 3 troncos. Divisiones anteriores. 3. Divisiones posteriores. Ok. ¿Ya? Luego de las divisiones viene el fascículo, los fascículos, lateral, posterior y ¿qué? Lateral, posterior y medial. ¿En relación a qué va el nombre fascículo lateral? ¿En relación a qué va lateral, medial y posterior? En relación a la arteria ¿qué? Axilar, por si acaso. ¿Qué porción? Segunda. ¿Estamos? La segunda porción de la arteria axilar tiene relación ¿con qué? Con los fascículos del plexo ¿qué? Braquial. Posterior a la arteria ¿qué? Axilar, segunda porción, fascículo posterior. Lateral ¿a quién? A la arteria axilar, segunda porción, fascículo ¿qué? Lateral. Medial a la arteria axilar, segunda porción, fascículo ¿qué? Medial. En ese orden. ¿Estamos? ¿Para qué me he adelantado? Porque vamos a ver primeramente el fascículo ¿qué? Posterior. Y la literatura dice que el fascículo posterior está formado por las divisiones posteriores de los 3 troncos. Así que este fascículo posterior tendría que tener ¿cuántas divisiones? Las 3 posteriores del tronco superior, medio e inferior. ¿Estamos? ¿Y eso se ve? Vamos a ver si se ve. Miren. Esta es la división posterior del tronco ¿qué? Medio. Porque esta va a ser su división ¿qué? Anterior. Sino, ¿qué es esto? ¿División qué? Posterior. ¿De qué? 88. ¿División qué? Posterior. ¿De quién? Del tronco ¿qué? Superior. Ojo, esta es su división anterior, por si acaso, que forma otra cosa. Ahora, me voy con este, miren, estito.
esto solamente. Sé que el fascículo posterior está formado por 3 divisiones y son las 3 divisiones posteriores de los 3 troncos por si acaso. Así que toditas tendría que ser divisiones ¿qué? Posteriores. Del tronco superior, del tronco medio y del tronco ¿qué? Inferior. 32. ¿Qué era esto? ¿Tronco qué? Tronco medio. Miren, tronco medio se divide en división ¿qué? Anterior y división ¿qué? Posterior. ¿Y por qué digo que es anterior esto? ¿Y por qué digo que esto es posterior? Porque esta forma el fascículo ¿qué? Posterior. Así que, ¿qué es eso? ¿División qué? Posterior. ¿De qué tronco? Excelente. Número 32. División ¿qué? Posterior del tronco ¿qué? Medio. Obviamente estamos en plexo ¿qué? Braquial. ¿Qué división me falta? División posterior del tronco ¿qué? Infe. Sé que esto es ¿qué? ¿Qué es este morado? Tronco inferior. Ahora miren, sigo al tronco ¿qué? Inferior. Esta es su división ¿qué? Anterior por si acaso. Pero esta, ¿qué va a ser? Esta va a ser su división ¿qué? Posterior. ¿Qué es eso? Número 83, división ¿qué? Posterior del tronco ¿qué? Inferior. División posterior del tronco superior. Amarillo, división ¿qué? No, ¿cuál amarillo? El morado, división posterior del tronco medio. Amarillo, división posterior del tronco inferior. Las 3 divisiones posteriores de los 3 troncos que forman. Ok. ¿Por qué se llama posterior? Hemos dicho. En relación con la arteria axilar. ¿Se encuentra en qué posición? Posterior, ¿no? 29. Fascículo ¿qué? Posterior de quién? Del plexo ¿qué? Braquial. ¿Qué divisiones me falta? Anterior. ¿De quiénes? Los 3. De los 3 troncos, ¿no? Ok. Si no, este ya está. Voy a irme con este, que es el fascículo ¿qué? Lateral. Pero voy a ver, mira. Este está viendo de qué? Del tronco ¿qué? Superior. Este está viendo del tronco ¿qué? Medio. Pero ambas son divisiones ¿qué? Anteriores. Si en el fascículo lateral está formado por las divisiones anteriores del tronco ¿qué? Superior y medio. Pero esto han dicho que es fascículo ¿qué? Posterior. No, ¿cuál posterior? Fascículo ¿qué? Anterior del tronco ¿qué? Superior. 50. División anterior del tronco ¿qué? Superior, ¿no? 60 y ¿qué? 2. ¿Qué es esto? División ¿qué? Anterior, pero este es del tronco ¿qué? Lo sigo y he sido del tronco ¿qué? Medio. Listo. Si no, por ende, este va a ser ¿qué? El fascículo ¿qué? Lateral. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Porque dice la teoría, ¿no? Lo que dice la teoría tengo que poner en práctica y se ve bien bonito, ¿no? No hay impugnaciones, ¿no? Okay. Sino vamos a decir que el fascículo que lateral, que se encuentra lateral, que a la segunda porción de la arteria axilar, está formado por la división que anterior del tronco superior, por la división que anterior del tronco que medio, ¿no? ¿Qué división me falta? El fascículo ¿Qué división me falta? anterior del tronco inferior. Excelente. Sé que esta es la división posterior del tronco inferior. Por ende, esta va a ser ¿qué? La división ¿qué? Anterior del tronco ¿qué? Inferior. 43. División anterior del tronco ¿qué? Inferior.
inferior, por si acaso. Así que el fascículo que medial solamente está formado por la división que anterior del tronco inferior, nada más, por si acaso. Godoy. 86. ¿Qué son? Fascículo qué? Anterior. Fascículo qué? Medial a la arteria axilar, segunda porción. Fascículo qué? Medial, ¿ya? Del plexo braquial, que está formado por la división que anterior del tronco que inferior, solamente, ¿no? Ya tenemos que raíces, ya tenemos tronco, ya tenemos divisiones, ya tenemos fascículos. ¿Qué nos falta? Damos que terminales. Ya que estaba viendo cosas lindas, ahorita vamos a ver ahí también. Me voy con el fascículo. Primeramente mire por algo más bonito. Me voy con el fascículo ¿qué? ¿Qué fascículo será esto? Post. Anterior. Sus dos ramos terminales son 2. Y se lo seguimos y miren, ahí están los dos. 1 y 2. ¿Cuál es de mayor calibre? El radial. ¿Cuál es de menor calibre? El axilar. Los dos nervios que nacen del fascículo posterior es el nervio axilar y radial. ¿Cuál es de menor calibre? El axilar. ¿Cuál es de mayor calibre? El radial. Ahora, ¿de qué depende el grosor? Depende del territorio de inervación. El axilar solamente va a inervar ¿qué? Casi estructuras del hombro. Mientras que el axilar va a inervar, mientras que el radial va a inervar ¿qué? Compartimiento posterior de ¿qué? Del brazo, del antebrazo y parte de la mano. Así que su territorio es mayor, por ende tendría que ser más grueso porque va a tener más prolongaciones nerviosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es más superior, el axilar o el radial? Axilar. Ok. Y este va a ser el radial. 59, nervio ¿qué? Axilar. ¿Nace de qué? Del fascículo posterior del plexo ¿qué? Braquial. Ahorita más hojitas. Ahorita te has perdido, Valeria. ¿Dónde estabas? De lejos. En el bloqueo estabas. 60 y qué? 7. Ahora veamos. Ahí hemos reconocido. La cosa es reconocer en todo cuerpo que tengamos. Sé que es la arteria ¿qué? Axilar. Por ende, ahí está su segunda porción. Este será el fascículo ¿qué? ¿Qué fascículo es esto? ¿Se ve el fascículo qué? ¿Se ve el fascículo? Si fuera posterior no tendría que ver. Si estuviera detrás de qué? De la arteria ¿qué? Axilar. Por ende, es fascículo ¿qué? Lateral. Y y tendría que ser por aquí el fascículo ¿qué? Medial. Y por detrás tendría que ser el fascículo ¿qué? Posterior. Un poco falta trabajar. Aquí está bien trabajado ya. Está más limpio, podríamos decir. Sé que este es fascículo ¿qué? Lateral. El fascículo posterior tendría que ser este. Pero falta trabajar un poco. Pero ya se está viendo, ¿sí? Miren, ahí está un nerviosito. Y ahí se ve otro. Este, ¿cuál será? Este. Los dos vienen del fascículo posterior. ¿Qué es esto? El superior es el axilar. Y a la vez podemos confirmar cuál es más grueso. ¿El 1 o el 2? Y está, ¿no? Está con la lógica. Porque el inferior y grueso es radial. El superior y delgado es ¿qué? Axilar. Ahí está. Y miren, esto termina aquí en la región del hombro. Este se va a ir a dónde. Miren, lo seguimos porque va a ir a dónde. Al tercio medio de qué, de la cara posterior de qué, del húmero, porque tienen que pasar por su surco qué, radial, ¿no? Y ahí está la lógica. ¿Qué es eso? Me he dicho ahorita. ¿Nervio qué? Nervio axilar. Nervio axilar. 85. ¿Qué es esto? Sí, nervio radial. ¿Nervio qué?
radial, ¿no? Ahora vamos, vendríamos aquí. Ahora ya sé del fascículo que posterior, ahora me voy del fascículo que lateral. Y sé que del fascículo lateral, solo del fascículo lateral nace un nerviosito terminal, nada más. Que es este. Este me lo han roto. Este. Miren, este perfora ¿qué músculo es esto? El coraco braquial. Y a la vez lo inerva. Y este va al compartimiento que anterior del brazo. Va a ir entre el músculo bíceps braquial y el músculo que braquial. ¿A quién me refiero? Nervio qué? Músculo qué? Cutáneo. Número 60 y qué? 7. ¿Nervio qué? Músculo cutáneo. ¿Dónde nace? Fascículo qué? Lateral del plexo qué braquial. Inerva qué? El compartimiento qué? Anterior de qué? Del brazo. Me refiero qué? Al bíceps braquial, al músculo braquial y al músculo coraco braquial, por si acaso. Ahí se verá. Sé que es fascículo posterior, es fascículo ¿qué? Lateral, así que aquí hay dos. ¿Cuál es? ¿El 1 o el 2? ¿El 1? Miren, este va a dar lugar a otro nervio, por si acaso. Este es más grueso. Y este tengo aquí a la fosa que cubital, por si acaso. Este. ¿Qué nervio es? Músculo cutáneo. Nervio musculocutáneo. Por su recorrido y por donde nace. Fascículo ¿qué? Lateral, por si acaso. Entonces no nos va a alcanzar, aquí nos vamos a pinchar, pero allá se ve también, ¿no? ¿Qué me voy? ¿Al fascículo qué? Medial. Del fascículo medial solamente nace un nervio que ver a dónde. Que ver aquí, a la parte posterior de qué? Del epicóndilo que medial. ¿Cuál es? Es este. Miren, son casi iguales, pero ¿cuál será más grueso, el 1 o el 2? Pero tienen casi el mismo recorrido. ¿Cómo me doy cuenta? Este está yendo aquí a la fosa ¿qué? Cubital, fosa del codo. Este se está perdiendo porque va a ir detrás del epicóndilo ¿qué? Medial. ¿Quién va detrás del epicóndilo medial? ¿Quién va detrás del epicóndilo medial del húmero? ¿Qué nervio? ¿El nervio qué? Cubital. Nervio qué? Ulnar. A veces es un poco, no complicado, pero un poco que tal vez difícil de poder que identificar en la parte medial del brazo, porque ambos son nervios y casi tienen el mismo ¿qué? Calibre. ¿Ya? Pero ¿cómo diferencio? Por su nacimiento. Porque el nervio ulnar nace directamente de qué? Del fascículo ¿qué? Medial, solito nace. Mientras que el nervio ¿qué? Mediano, por si acaso este nervio mediano, ¿ya? Que lo vamos a ver aquí también. Aquí está un poco ya roto, cortado, pero aquí se ve bonito. ¿Ya? Número 30 y qué? 8. ¿Qué es esto? ¿Cómo diferenciar? Por sus extremos. Porque el nervio que, en este caso falta un poco limpiar, el nervio que ulnar cubital nace solamente del fascículo que medial. Miren el nervio mediano. Ustedes me van a dar el concepto. Miren, ¿de dónde están haciendo? Lateral. Pero estito del mediano. Sino el nervio mediano nace de qué? Del fascículo lateral y fascículo medial del plexo ¿qué? Braquial, por si acaso. Una forma de diferenciar superiormente. ¿Cómo diferencio inferiormente, hemos dicho? ¿El mediano dónde va a ir? A la fosa cubital. A la fosa cubital. Juntamente con la arteria ¿qué? En este caso ¿qué? Con la arteria ¿qué? Humeral. Esta es la arteria. Van a palpar, miren. El nervio es como un cordoncito. Lo aplastas, no se va a colapsar obviamente porque no tiene lumen. La arteria, miren, es diferente. Tiene lumen internamente, le puedes colapsar.
Y miren, la arteria aquí está rodeada de quién? De sus venas humerales. Y aquí el nervio ¿qué? ¿Dónde está? El nervio ¿qué? Ulnar, está en lo que posterior al epicóndilo, que se pierde, ¿no? ¿Ya? Hay que ver eso, por si acaso. Doctor, ¿qué número es el nervio cubital? Cubital es este. 54, ¿no? Ahora, el compartimiento ¿qué? Anterior de qué. Aquí podemos pinchar qué. ¿Qué sería esta vena? La literatura dice que se encuentra anterior y medial a la arteria axilar. ¿Qué es? La vena ¿qué? Axi. Ahora, ¿cómo se forma la vena axilar? Es lo mismo que no lo mismo, pero en su nacimiento es casi lo mismo. ¿Dónde termina la arteria ¿qué? Axilar? ¿Qué vamos a decir? La arteria axilar es una continuación de ¿qué? De la arteria ¿qué? Subclavia. La arteria axilar se continúa con la arteria ¿qué? Humeral. ¿Cuál es el límite? Límite. ¿A qué nivel termina la arteria axilar? ¿Borde qué? Inferior de quién? Del músculo redondo ¿qué? Y ahí inicia la vena axilar, porque la arteria está descendiendo. ¿La vena qué está? Ascendiendo. Porque la arteria sale de qué? Del corazón, mientras que la vena tiene que ir hacia el corazón. Sino, ¿dónde inicia la vena axilar? En el borde inferior del músculo redondo ¿qué? Mayor. Ahora la cosa. ¿Quién forma la vena qué? Axilar. Voy a decir que las venas ¿qué? Humerales. En alguna literatura van a encontrar como las venas satélites de qué? De la arteria ¿qué? Humeral. ¿No? Así que la vena ¿qué? Las venas humerales más la vena ¿qué? Basílica forman ¿qué? La vena ¿qué? Axilar. Sino, ¿quién? Ojo, ¿quién? No, ¿a qué nivel? ¿Quién forma la vena axilar? La vena basílica y las venas ¿qué? Humerales. ¿A qué nivel hemos dicho? Borde inferior del músculo redondo ¿qué? Mayor. Ahora, la vena, ya sabemos cómo se forma la vena axilar. Ahora, a la vena axilar le llega una vena, que es la vena ¿qué? Cefálica. La vena axilar se va a continuar con la vena ¿qué? Subclavia. ¿Cuál es mi diferencia entre ambas? Lo mismo que en la arteria. La arteria que es subclavia y la arteria axilar, ¿cuál es la diferencia? El borde lateral de la primera costilla. Sino la vena axilar se continúa ¿con quién? Con la vena ¿qué? Subclavia. ¿A qué nivel? En el borde ¿qué? Lateral de la primera costilla. La arteria axilar, si hablamos con el escaleno, ¿quién pasa posterior? La arteria. ¿Quién pasa anterior al escaleno? La vena, por si acaso. ¿Ya? Eso hemos visto en costilla, ¿no ve? Tubérculo del escaleno. ¿Quién? Escaleno anterior, posterior, surco de la arteria, ¿qué? Subclavia. Anterior al tubérculo, surco de la vena, ¿qué? Subclavia, ¿no? Ahora, brazo. ¿Cuántos compartimentos? 2. Compartimento anterior y compartimento ¿qué? Posterior. Este músculo superficial, miren, es el bíceps. Este es el braquial y este es el coracobraquial. ¿Cuál es la más superficial? El bíceps. ¿Por qué bíceps? Porque tiene 2 cabezas. Ahora, si en el preparado me tapan ahí y no sé cuál es cuál, miren, esta cabeza está en lo que a la pos que coracoides. Por ende es la cabeza ¿quién? ¿Cuál va a la pos coracoides? Cabeza menor. ¿Cabeza qué? Porque estás enfermo nomás. ¿Cabeza qué? Corta. Corta pues, corta y larga. ¿Ya? Ahora, miren,
Ahora, está tapado ahí. ¿Cuál es medial? ¿La cabeza corta o larga? La corta. En preparado. Ojo, este es derecho, este es izquierdo. ¿Cuál es la cabeza qué? Larga, ¿el 1 o el 2? Dos. Porque la cabeza larga es lateral, la cabeza corta es medial. Por si acaso. Aquí está el deltoide tapa todo eso. Pero aquí, mira, ya, si está así, más fácil, ¿no? ¿Cabeza qué? Corta del músculo bíceps qué? Braquial. ¿Dónde nace? Após que coracoides. 75. ¿Cabeza qué? Larga, ¿de quién? Te viene braquial. Del bíceps braquial. ¿Dónde nace? Tubérculo supraglenoideo. Glenoideo, excelente. Ahora aquí está el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Esto tendría que ser el surco que intertubercular. ¿Qué estructura? Estoy diciendo pasa por el surco intertubercular. ¿Qué estructura pasa por el tubérculo? Perdón, ¿qué pasa por el surco intertubercular? ¿Qué va a pasar? ¿El tendón de quién? ¿De la cabeza qué? Larga de quién? Te viene braquial. Ahora otra cosa es, ¿qué estructura se inserta en la base del surco intertubercular? El músculo dorsal ancho, por si acaso. El músculo dorsal ancho se inserta en la base del surco intertubercular. Pero el tendón de la cabeza larga del bíceps pasa, por si acaso, está pasando, como están viendo ahí, ¿no? Tal como así, este es el músculo unido por sus dos cabezas. ¿Y dónde termina el músculo bíceps? ¿Dónde termina? Aquí adentro. ¿En la tuberosidad qué? Del zadio. En la tuberosidad del zadio o tuberosidad radial termina ¿quién? ¿Se inserta quién? El músculo bíceps ¿qué? Braquial, por si acaso. ¿Ya? ¿Quién lo inerva, hemos dicho? El que nace del fascículo lateral del plexo braquial. ¿Cuál es? Músculo cutáneo. Nervio ¿qué? Músculo cutáneo. Este músculo se inserta en este caso en el hueso húmero, bíceps, ¿sí o no? ¿Tiene inserciones en el húmero? Cabeza larga, tubérculo ¿qué? Supra ¿qué? Glenoideo de la escápula. Cabeza corta, após ¿qué? Coracoides de la escápula. Inserción. ¿Dónde es? Tuberosidad radial. Tuberosidad radial. ¿Se inserta en el húmero? No. Pero pertenece al brazo. Pero no se inserta en ninguna estructura del húmero, por si acaso. ¿Qué músculo no se inserta en el húmero, pero pertenece al brazo? Viene braquial. El músculo bíceps braquial, por si acaso. Su acción va a darse en la articulación glenohumeral, que ayuda en la flexión y aducción, y también flexión a nivel de la articulación del codo, por si acaso. ¿Qué es eso? ¿Músculo qué? Braquial, según los clásicos, músculo braquial anterior. ¿Dónde nace? Dice, en la cara anterior de qué? De la porción distal de qué? Del húmero, dice. ¿Dónde termina? En la otra tuberosidad, pero no va a ser radial, va a ser tuberosidad ¿qué? Ulnar. ¿Quién termina en la tuberosidad ulnar? ¿El bíceps o el braquial? Braquial. ¿Quién termina en la tuberosidad radial? Bíceps. El bíceps, por si acaso. ¿Qué número es, doctor? 52. Pasa por la articulación del codo, por ende es un músculo flexor de la articulación del codo. O flexor del antebrazo, dice, ¿no? Sobre el brazo. Bueno, ¿quién lo inerva? Estoy compartimento anterior, sigo. ¿Quién lo inerva? Cutáneo igual, ¿no? Igual, el nervio músculo cutáneo. El compartimento anterior del brazo, nervio músculo cutáneo. Aquí tendría que estar, aquí. Entre el braquial y el bíceps, ahí está su recocido del músculo cutáneo, está seccionado. Y 70 y qué? 2. ¿Qué es esto? ¿Músculo qué? Coraco braquial, por si acaso. El músculo coracobraquial, ¿dónde va a venir? De la pos ¿qué? Coracoides. ¿Hasta dónde? Hasta la porción ¿qué? Medial de qué? Del cuerpo de quién? Del húmero, ¿no? Eso es recocido. ¿Quién le inerva? Músculo cruzado.
Nervio musculotendiano. Es un músculo que aductor de la articulación glenohumeral, por si acaso. Aductor del brazo. Bueno, doctor, disculpe que lo moleste. ¿Sabe dónde está Luis? Tenemos que hacer una disección. A ver, aquí tal vez está. ¿Aquí? Tal vez. Este es el tríceps. Tríceps. El tríceps tiene una cabeza ¿qué? Larga, Ajá. cabeza lateral y cabeza ¿qué? Medial, por si acaso. No tiene cabeza corta, por si acaso. Cabeza larga del tríceps, ya saben. ¿Dónde nace? Tubérculo infraglenoideo. De la escápula, ¿no? 100. 90 y ¿qué? 1. ¿Qué es el tubérculo? Infraglenoideo. ¿Eso qué es? ¿Cabeza qué? Lateral. La cabeza, no, ¿cuál? La cara posterior del cuerpo del húmero está dividida en dos. ¿Quién lo divide? El surco ¿qué? Del nervio ¿qué? Radial. O surco ¿qué? Radial. En una porción ¿qué? Superior al surco radial, en una porción ¿qué? Inferior al surco ¿qué? Radial. Lo que se encuentra por encima del surco radial es el nacimiento de ¿qué? De la cabeza ¿qué? Lateral del tríceps ¿qué? Braquial. Así que, número que hemos dicho, 99, cabeza ¿qué? Lateral del músculo tríceps braquial. ¿Dónde nace, vamos a decir? Cara, ya, porción superior ¿de quién? Porción superior del surco ¿qué? Radial, que es la cara posterior ¿de qué? Del húmero, ¿no? Cabeza medial, ¿dónde nace? Inferior ¿qué? Al surco ¿qué? Del nervio ¿qué? Radial. Pero estoy en cara ¿qué? Posterior ¿de quién? Del húmero, ¿no? Cabeza ¿qué? Medial. Ambos músculos ayudan ¿qué? En la extensión ¿de qué? De la articulación del codo, por si acaso. ¿Quién lo inerva? Nace del fascículo posterior. Y del fascículo posterior es el más grueso. ¿Quién lo inerva? Fascículo posterior, ¿cuántos nervios nacen? Dos. Uno de menor calibre y uno de mayor calibre. Uno es superior y uno inferior. Nervios radiales. ¿Quién lo inerva? Nervios radiales. Músculo ¿qué? Anconio. Número 90 y ¿qué? 6. El músculo anconio, ¿dónde nace? Epicóndilo ¿qué? Lateral ¿de qué? Del húmero. ¿Dónde termina? Olecraneón. El tríceps, sus orígenes son distintos porque tiene tres cabezas, pero las tres cabezas se unen y mediante el tendón del tríceps termina también en el olecraneón. ¿Ya? El músculo anconio también es un músculo extensor, pero es débil, ayuda ¿a qué? Al tríceps a la extensión. También está inervado ¿por quién? Por el nervio ¿qué? Radial, por si acaso. Eso es todo, Giovanni.